¿Cómo han estado, compañeros y compañeras militantes en el Señor? En el presente, en esta lección número 13 de escatología, veremos el arrebatamiento pretribulacional. Ya hemos visto el arrebatamiento posttribulacional, el arrebatamiento mesotribulacional. Esta vez veremos el arrebatamiento pretribulacional en esta lección número 13. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita y compartir el video y darle like al video para que YouTube nos siga promocionando en esta clase de estudios bíblicos. Comenzamos con la lección número 13 que tiene que ver el arrebatamiento antes de la tribulación, conocido también como el pretribulacionismo. El arrebatamiento antes de la tribulación, según esta tercera posición de la que todos ya hemos visto, en esta tercera se sostiene que la iglesia, el cuerpo de Cristo, en toda su extensión será por resurrección y arrebatamiento removida de la tierra antes que comience cualquier parte de la 70ª semana de Daniel, es decir, antes que comience los últimos 7 años de este tiempo, de esta era, para posteriormente dar lugar al milenio. El arrebatamiento pretribulacional en dibujos, en gráficos, lo tenemos acá en pantalla. Vemos acá la cruz de Cristo cuando el Señor Jesús murió, la tumba vacía, al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó. Luego, con la venida del Espíritu Santo, comenzó la edad de la iglesia. Ya tenemos aproximadamente casi 2000 años de iglesia. Y una vez que termine la edad de la iglesia, acá vemos el arrebatamiento en estas flechas que están en el medio y vemos la iglesia siendo trasladados al cielo. Y se va a cumplir lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Sobre este versículo bíblico y los que todavía continúan, en la próxima parte, en la segunda parte de esta lección, el arrebatamiento pretribulacional, lo vamos a estar analizando, ¿sí? Pero esta es nuestra referencia. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, versículo 17. En el presente vamos a tratar otros aspectos que también tienen relación con todo esto para que nosotros sepamos distinguir Israel y la iglesia. Una vez que termina el programa de la iglesia, siendo el arrebatamiento, cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, va a comenzar después, no sé, inmediatamente, y si o pasará un tiempo para que comience la tribulación. Esto lo había explicado hace tiempo atrás porque justamente luego del arrebatamiento de la iglesia, la humanidad va a entrar en una etapa de caos porque imagínense personas cristianas en un avión, el piloto manejando y se ha arrebatado juntamente con su copiloto y se han arrebatado los dos porque los dos eran cristianos y el avión va a estrellarse. Va a haber muchos accidentes acá en la tierra. Los puestos laborales también igual perderán mucho recursos humanos o talentos humanos y por lo que tendrá que haber un momento de reconstrucción acá en la tierra o restablecimiento de las cosas aquí en la Tierra. Muchos quizás estarán preguntando en aquel entonces que estos fueron llevados por extraterrestres y aún así se negarán en creer que Cristo ya vino por su iglesia. Y después de ese tiempo de reconstrucción, considero, eso nos dice la Biblia, que se va a comenzar los 7 años de tribulación. ¿O será inmediatamente? Bueno, eso no lo dice en la Biblia. Sin embargo, va a haber un periodo de 7 años de tribulación en el que va a no estar la iglesia. De eso también vamos a contestar más adelante, porque ustedes se están preguntándose seguramente, ¿toda la iglesia se va a ir o se va a quedar la mitad de la iglesia o no todos van a partir con el Señor en el arrebatamiento? Tenemos aquí un gráfico mucho más completo, pero no son todas las dispensaciones, pero tenemos la dispensación de la ley. Vemos allá en el lado izquierdo la dispensación de la ley,
Luego ya viene la edad de la gracia, es un paréntesis, la edad de la iglesia, el misterio de la iglesia, que no fue revelado en el Antiguo Testamento, sino que fue revelado en el Nuevo Testamento. Y luego de que la iglesia esté acá en la tierra, va a ser arrebatada y vemos ahí venida y rapto secreto. Ahí lo vamos a colocar venida y arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia, porque a muchos no les gusta ese término de rapto, porque dice que Dios no va a venir, no es un ladrón para que venga a robar a algo que le pertenece. Entonces, con esa consideración, arrebatamiento pretribulacional. Luego de aquello va a venir la tribulación, que va a durar durante 7 años. Israel principalmente va a sufrir primariamente, y después también los gentiles que crean en Jesucristo, en este periodo de 7 años, van a sufrir persecución, porque el anticristo a la mitad de la semana va a tomar el gobierno mundial y va a hacer quererse adorar como si fuera Dios, y los santos de la tribulación, tanto israelitas como gentiles que creerán en el Señor Jesucristo, ellos no aceptarán la marca de la bestia ni el sello en su frente o en la mano derecha, y serán perseguidos. Luego ya viene Cristo en su segunda venida por su iglesia. Ahí se cumplirá, todo ojo lo verá, y posteriormente ya vemos el milenio. Sin embargo, acá nos toca en el presente estar tratando del arrebatamiento pretribulacional. Valga el gráfico para que podamos ubicarnos mucho mejor. Base esencial de esta posición. Para tener presente esta posición del arrebatamiento pretribulacional, entendamos que existe diferencia entre Israel y la iglesia. Es decir, la iglesia e Israel no son lo mismo. Tampoco la iglesia es una continuación del Israel, de la nación de Israel, sino que Dios tiene dos programas diferentes, uno para el pueblo de Israel y otro para la iglesia. Eso tengámoslo muy bien presente, porque cualquiera persona que lee la Biblia va a encontrar estas diferencias, que Israel y la iglesia no son lo mismo, a menos que se utilice el método espiritualizador, como ya hemos visto en otros videos, y ahí van a decir que la iglesia es la continuación de la iglesia de Israel literal, y en este caso la continuación ya viene a ser una iglesia espiritual. O sea, de esta manera van argumentando las personas. Sin embargo, eso es una invención que está en la mente de las personas que van espiritualizando la escritura o alegorizando la escritura. Hay diferencias entre Israel y la iglesia. Por ejemplo, aquí solamente vamos a citar 3 diferencias, pero Schaffer nos dice que hay 24 diferencias. Y vamos a llevar un día, en una lección, no me recuerdo, más adelante, las diferencias entre Israel y la iglesia. Israel, sus limitaciones, tenían limitaciones para llegar a la presencia de Dios. Éxodo 20, 18, 19. En cambio, la iglesia tiene libertad de acceso. Hebreos 4, 16, 16, 10, 19 al 20. El Israel tenía un sumo sacerdote hombre, Levítico 16:2. La iglesia, un sumo sacerdote santo, perfecto y eterno. Hebreos 4:14 al 16, Hebreos 7:24 al 27. Israel, Dios se manifestaba desde el tabernáculo. Éxodo 24 del 8 al 9, Éxodo 40:34. En la iglesia de Cristo se manifiesta y mora en cada creyente. Cristo mora en medio de nosotros. Cristo mora en nosotros. Nosotros somos el templo del Dios viviente, el templo del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 en adelante. Ahí vemos 3 diferencias entre la iglesia y el Israel. La iglesia e Israel no son lo mismo, mis estimados hermanos. La iglesia es un misterio que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en Efesios capítulo 3, del 4 al 6. Por eso decimos acá, la iglesia, miren en el gráfico, Efesios, el misterio revelado. Ese misterio no revelado en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Esta parte, leanlo, Efesios capítulo 3, versículo 4 al 6.
Argumentos esenciales para el partidario del traslado antes de la tribulación. Se puede presentar un número de argumentos para sostener esta posición del arrebatamiento pretribulacional. Todo esto se puede argumentar. El método literal de lectura en la Biblia nos lleva a el arrebatamiento pretribulacional. En segundo lugar, la naturaleza de la 70ª semana. Los últimos 7 años son primariamente para el pueblo de Israel, e incluso toda la profecía de las 70 semanas de Daniel en el Antiguo Testamento, las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel, correspondía a la nación de Israel. Y en este caso, por eso decimos, los últimos 7 años van a ser primariamente a la nación de Israel, porque ahí Dios va a meter al pueblo de Israel al horno de fuego para que ellos busquen, se arrepientan y crean en el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo. Como tercer punto, el alcance de la 70ª semana. Su alcance viene a ser al pueblo de Israel y a todas las personas que estén viviendo en esta tierra. El propósito de la 70ª semana es, como decía, que Israel se arrepienta y que muchas personas también se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo. La naturaleza de la iglesia no va a estar en la tribulación. El concepto de la iglesia como misterio, ya lo hemos visto. Diferencias entre Israel y la iglesia no es lo mismo, porque Dios tiene un programa para Israel y otro programa para la iglesia. Por ejemplo, a la iglesia se le ha prometido una ciudadanía celestial, al pueblo de Israel se le ha prometido una ciudadanía terrenal. La obra del que impide ese arrebatamiento en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, ¿quién será? Eso lo vamos a ir viendo. El propósito de la 70ª semana de Daniel, ahí vamos en imágenes, el arrebatamiento, y leamos el primer propósito que se habla en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que dice a la iglesia: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios va a guardar a su iglesia de ese tiempo de prueba que va a venir a esta tierra, a los que moran en la tierra, a los que ponen su vista, su mirada en las cosas terrenales de esta tierra. El segundo propósito mayor de la 70ª semana está relacionada con Israel. Malaquías capítulo 4 del 5 al 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahvé. Este día de Yahvé o el día del Señor o el día de Jehová es ese tiempo de angustia, de juicio que va a venir a esta tierra. El día de Yahvé grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí está refiriéndose a Israel. El ministerio de Juan era preparar, esto ya yéndonos a otra escena, el ministerio de Juan era preparar a la nación de Israel para la venida del rey. Elías, que había de venir antes del grande y terrible día del Señor, solo puede tener un ministerio, el de preparar el remanente en Israel para la venida del Señor. Sabemos que en esa primera venida del Señor aquí a la tierra, los judíos lo rechazaron, pero tiene un futuro cumplimiento que el pueblo de Israel va a arrepentirse. La unidad de la 70ª semana, en las 3 consideraciones anteriores, que toda la 70ª semana está completada cuando se describe y se predice en la profecía en base a. Tenemos acá estos pasajes bíblicos, tanto Daniel capítulo 9, versículo 27, se habla del anticristo que va a confirmar el pacto con muchos, y a la mitad del anticristo va a hacer cesar el sacrificio, a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio. Y en Mateo capítulo 24, versículo 25, 24:15 se dice de la abominación desoladora que va a estar en el templo, donde se va a reconstruir el tercer templo judío, que ahora los judíos no pueden
es de construir su tercer templo judío por razón de la disputa por el territorio de Jerusalén. Israel tiene que tener como capital a Jerusalén y tiene que haber un tratado de paz y seguridad para que puedan edificar su tercer templo judío, lo cual quieren hacer. Y una vez que edifican aquel tercer templo judío, dentro de los 7 años, a la mitad de los 7 años, el anticristo, ahí se estará, dice, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lea, entienda. En Apocalipsis capítulo 13 ya se habla de las dos bestias. La primera bestia es el anticristo. Entonces vemos cómo hay una unidad de la 70ª semana de Daniel. Hemos partido de Daniel capítulo 9, versículo 27. Ustedes lo pueden ir leyendo nuevamente estas diapositivas que estamos presentando. ¿Toda la iglesia será arrebatada? Es una de las preguntas que muchos se hacen, ¿no? ¿Toda la iglesia será arrebatada o se van a quedar algunas personas? Nos dicen se van las 10 vírgenes, unas prudentes, otras insensatas. Las prudentes se irán arrebatadas con el Señor y las insensatas se quedarán acá en la tierra. Sobre ese tema de las 10 vírgenes vamos a hablar un día, pero esas 10 vírgenes no representan a la iglesia. Lo vamos a ver en otra lección, esa parte, mis estimados hermanos, pero ustedes ya pueden leer capítulo 24 de Mateo, capítulo 25 de Mateo, y se van a dar cuenta, léanlo unas 3 veces y se van a dar cuenta que esas vírgenes no corresponden a la iglesia. ¿Toda la iglesia será arrebatada? Ahora sí, contestamos a la pregunta. Hay una diferencia entre la verdadera iglesia y la iglesia profesante, es decir, la iglesia de labios para afuera. Es como decir en Apocalipsis, donde dice a una iglesia, ¿no? Que tú eres alguien que por fuera nomás dice que es cristiano, pero en realidad por dentro estás muerto, le dice. Muchos hay cristianos simplemente de nombre, pueden congregarse, pueden estar en medio de la iglesia, pero no son de la iglesia. Puede ser que se congreguen por una tradición de la familia, porque desde pequeñito haya ido, y muchos le llaman, ¿no? Cristiano de cuna. El cristiano de cuna no existe porque nadie nace siendo cristiano. El cristiano va a ser cristiano cuando nazca de nuevo en algún momento de su vida. Una frase, me acuerdo en este momento comentando esta parte, uno puede nacer judío, uno puede nacer siendo gentil, o sea, uno puede nacer gentil, pero nadie nace cristiano. La verdadera iglesia será arrebatada. Los que se queden, aunque hayan estado congregándose en medio de nosotros, en las distintas congregaciones, se van a quedar. ¿Por qué? Porque es una iglesia falsa. Porque si decimos, hermanos, que la iglesia mitad se va a ir, mitad se va a quedar o una parte se va a ir, tenemos un problema. Estamos desmembrando el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no puede desmembrarse. Y todo el cuerpo de Cristo será arrebatado, llevado cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y esos cristianos de nombre, de labios para afuera, se quedarán. Pero aún para ellos habrá esperanza de salvación para que se arrepientan en aquel tiempo de angustia que viene. Sin embargo, no queremos quedarnos nosotros ni que se queden las otras personas. Por eso es necesario decir, analicemos, pensemos si estamos en la fe o no estamos en la fe. Toda la iglesia será arrebatada. El nuevo nacimiento, todos los nuevos nacidos o de todos los que nacieron de nuevo será arrebatada la iglesia. El traslado levantará solo a aquellos que hayan nacido de nuevo y hayan recibido su vida, la vida eterna. La parte incrédula de la iglesia falsa, junto con los incrédulos de la nación de Israel, pasarán por el periodo de la tribulación. Por cuanto la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza, tenemos los siguientes versículos bíblicos. Esto en cuanto a la imposibilidad de que el cuerpo de Cristo pueda desmembrarse. Tenemos a Cristo como nuestra cabeza y la iglesia es el esposo, es la esposa.
del Cordero, Efesios capítulo 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 5, 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La esposa de la cual él es el esposo. La iglesia es la esposa y Cristo es el esposo. Tenemos las referencias bíblicas ahí, entonces lo pueden ir leyendo. El objeto del amor del Señor, según Efesios capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, la rama de la cual él es la raíz y el tronco. Juan 15:5, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. El edificio del cual él es el fundamento y la piedra angular, 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Tenemos ahí que nosotros somos la esposa del Cordero. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, se lee: y se le permitió hacer guerra contra los santos. Estos son los santos de la tribulación, los que van a creer en Cristo en la tribulación. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto referido al anticristo cuando tome el gobierno mundial. Aquí explica que todos los que están incluidos en la 70ª semana estarán sujetos a la bestia, al anticristo, y por medio de ella a Satanás. Y por eso contra los santos de la tribulación, Satanás y el anticristo va a perseguirlos, va a hacerlos perseguir. El concepto de la iglesia como un misterio, de acuerdo con la consideración anterior, está el concepto que nos da el Nuevo Testamento de que la iglesia fue un misterio en el Antiguo Testamento, porque no se mencionó en el Antiguo Testamento a la iglesia, sino que era un misterio, y en el presente, en el Nuevo Testamento, fue revelado la existencia de la iglesia en los planes del Señor. La iglesia e Israel son diferentes, y Schaffer ha establecido 24 contrastes o diferencias entre la iglesia e Israel. Esto lo vamos a ver en otra lección, pero esta parte es bien importante, hermanos, porque como les decía, la iglesia tiene un programa e Israel tiene otro programa, según los planes del Señor que se puede observar en la escritura. La obra de que impide en el capítulo 2 de Tesalonicenses, es decir, la obra que impide el arrebatamiento. Los cristianos tesalonicenses estaban preocupados, temiendo que el arrebatamiento, ahí dice el arrebatamiento o traslado ya había sucedido y que ellos estaban en el día del Señor, es decir, que ya estaban en el tiempo de la tribulación, porque el día del Señor en parte es el tiempo de tribulación. Por las persecuciones que estaban sufriendo, pensaban que ya el arrebatamiento se había dado. Eso pensaban en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, el 1, 2, 3 y 4. Ustedes lo van a leer y lo vamos a leer también acá, porque tenemos en la siguiente diapositiva esto, ¿no? Pensaban, tengan presente esto, pensaban aquellos cristianos que el arrebatamiento ya se había dado. Leamos 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida del Señor Jesús, el Cristo, y nuestro recogimiento a Él. Es decir, cuando apartamos hacia Él. Os rogamos, hermanos, dice.
que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados, porque estaban siendo alarmados por muchos que ya el arrebatamiento ya había sucedido en aquel entonces. Dice que no se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor, como que ya hubiera llegado el día del Señor. En otra versión bíblica se lee esta parte como que el día del Señor ya llegó. En la Reina Valera 60, ustedes van a ver que existe acá un error que ya ha sido corregido en otras versiones bíblicas, como ser, por ejemplo, la Dios habla hoy. En la Reina Valera 60 dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca, pero lo correcto es lo que aparece acá en pantalla, como si ya hubiera llegado el día del Señor. Por esa razón estaban alarmados, pues pensando que el arrebatamiento ya se había dado y que ellos se habían quedado y que ya había comenzado el día del Señor, porque estaban sufriendo persecución en aquel entonces, mis estimados hermanos. Y por esa razón Pablo les dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque primeramente tiene que venir, dice, en lo que dice en el versículo 3 de 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la salida. ¿La salida de qué? De la iglesia, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. La apostasía significa salir o dejar, pero aquí no encontramos a este sustantivo con un verbo o con algo que lo ligue. Si en otras partes se dice apostasía de la fe, pero en este caso simplemente es apostasía, es decir, la salida de la iglesia de esta tierra. Y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para quienes quieren profundizar sobre esta parte, pues les digo que puedan ustedes leer un comentario bíblico que es el de Elvis Carballosa, en el que aquí se va a explicar la apostasía, ¿no? Con más detalle. Pero así, ustedes leanlo a ver, sale la iglesia y se va a manifestar el hombre de pecado. Hasta acá, mis estimados hermanos, suscríbanse al canal, denle like al video y compartan a otras personas. Y estemos orando siempre al Señor y considerando nuestra fe, si realmente estamos en Él o no estamos en Él, para ser llevados por nuestro Señor Jesucristo en el aire cuando venga por su iglesia. Nos vemos en la segunda parte de la lección número 13 que hemos llevado hoy día. Vamos a tener una segunda parte. Todavía no ha terminado. Que el Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia.